Hola, hola jóvenes, después de este tiempo de adoración que hemos estado disfrutando de la presencia del Señor con las dificultades propias, por lo menos nosotros aquí en casa, con el internet, pero esperemos que podamos disfrutar todos sin ninguna interrupción de internet, pero bueno, eso es propio de todos estos temas, ¿no? De todos estos temas. Quiero compartirles que se vuelve un tema fundamental con todo lo que ocurre sobre la venida del Señor. Por eso esta imagen acá de segunda de Pedro capítulo 3. Todos los hombres de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, los libros tienen una mención especial sobre la venida del Señor. Cuando tú empiezas a leerlos, te vas dando cuenta cada uno de ellos cuando lo cita, tanto Juan como Pablo, como Pedro, en el libro de Hebreos, mencionan la venida del Señor. Judas también, uno de los libros, el penúltimo libro de la Biblia, ¿no? Antes de Apocalipsis. ¿Por qué es fundamental la venida del Señor, no? ¿Por qué es fundamental? Jesús vino y entró a Jerusalén en un asna, no era su plan, pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Dios con el corazón del hombre siempre tiene otras alternativas. Nunca se da por vencido con tal de que nosotros experimentemos su amor y podamos ser salvos. Le voy a invitar a orar para que leamos este capítulo de la segunda carta de Pedro. Espíritu Santo, háblanos en tu palabra, edifícanos, enséñanos, y que sea tu gracia con nosotros. Revélanos las cosas secretas que pertenecen a ti y que tú muchas veces nos las revelas a nosotros, sobre todo aquellas que están en tu palabra, escritas para nosotros, para que las disfrutemos a plenitud. Bendícenos y bendice tu palabra sobre todo, amado Señor. Amén. Bueno, vamos a segunda de Pedro capítulo 3. Les decía que todos los hombres de Dios mencionan la venida del Señor. Hacen menciones y hacen aportes a ese gran acontecimiento. Si no pensáramos, creyéramos, conociéramos de la venida del Señor, pues no tendríamos esperanza. Así de sencillo, ¿no? La esperanza es lo que nos fortalece a nosotros todos los días. La Biblia dice, nosotros no somos de los que viven sin esperanza. Pablo menciona unas cosas sobre la venida del Señor, sobre cómo el Espíritu Santo se irá antes, Primera Tesalonicenses y en Segunda Tesalonicenses, en Corintios. Pedro menciona estas, que me gustaría que las leyéramos, ¿no? Vamos a comenzar entonces en segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 1. Como es tan corto, vamos a mirar los versículos. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es muy interesante que hable el apóstol Pedro de que cuando leamos la Biblia lo hagamos con limpio entendimiento. Y es verdad, ¿no? Dice que no miramos las cosas como son, sino como somos. ¿Ve? Y debemos despojarnos de muchas cosas para poder entender la palabra del Señor y tener un corazón limpio, una mente limpia, ¿no? Porque la Biblia dice que para el perverso, pues todas las cosas son perversas, ¿cierto? Para el malicioso, todas las cosas son maliciosas. Quien quiera leer la Biblia con malicia, pues va a pervertir precisamente lo que está escrito ahí, ¿no? Va a torcer lo que está escrito. Entonces, le advierte que cuando leamos esta carta lo hagamos con limpio entendimiento, ¿verdad? Limpios de muchas cosas, que es que tenemos este mundo que nos ha ensuciado la mente
con una sobresaturación de información, de engaños, mentiras, falsedades, y entonces nuestro entendimiento se vuelve un poco turbio para poder leer la palabra. Entonces, pero también es propio que nosotros nos limpiemos de esas cosas para poder entender, asimilar y apropiarnos de la palabra de Dios. Vamos al versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces dice el apóstol Pedro, para que tengamos memoria de dos cosas importantes que él quiere resaltar en este capítulo sobre la venida del Señor. Primero, que los profetas han hablado de ella, que esto no es un invento, esto no es algo que no va a suceder, que se inventó alguien en algún siglo, no, desde el Antiguo Testamento. Pero que también los apóstoles que estuvieron con Jesús oyeron de su venida, porque también menciona en el capítulo 24, 25 de Mateo, el mismo Señor Jesús, los acontecimientos antes de su venida. Eso incluye cuando él menciona lo de las pestes, las guerras, los rumores de guerra y todo el tema, ¿no? Y los acontecimientos sísmicos que van a ocurrir y que han estado ocurriendo en la humanidad, ¿no? Entonces, dice que debemos prestar atención, que esto está escrito en toda la Biblia. La venida del Señor es un acontecimiento extraordinario. Lo describe de una manera espectacular Juan, pero lo mencionan todos los otros apóstoles que escribieron la importancia de la venida del Señor. Versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y cita el apóstol Pedro un grupo de personas a los cuales le llaman burladores, que están al lado de nosotros. Dice que vendrán y se burlarán de la venida del Señor. Y dirán, a ver, ¿dónde está que no lo veo, no? ¿Dónde está que el mundo es como lo era hace 8.000 años? No lo veo. No ha pasado nada, ¿cierto? No ha pasado nada. ¿Y qué? ¿Y dónde está, no? Recuerde que cuando Noé le habló a la gente en medio de la sequía terrible que existía en ese momento, y dijo que iba a llover mucho, que se subieran al arca, la gente no creyó. Eso no lo hizo por un año, ¿no? Lo hizo por muchos años. Y la gente no creyó. Se burlaron hasta que empezó a llover y el clima cambió y ya el asunto los asustó. Pero dice la Biblia que ya no había para ellos. Ya no había para ellos. Hay que tener cuidado con los escépticos, con la gente que no cree en las cosas de la palabra, ¿no? Nosotros somos de los que creemos en lo que está escrito. Por eso somos hijos de Dios. Por eso somos cristianos, porque creemos en la palabra de Dios, en lo que Él ha afirmado, cada evento que Él nos ha enseñado, ¿no? Estos tiempos que estamos viviendo, que están escritos, ¿no? Quien se asusta con lo que está sucediendo en la tierra es porque no ha leído con detenimiento la Biblia.
esto que vivimos está escrito. Y la venida del Señor también. Entonces habrá gente que se burle. Pero bueno, dice que debemos estar pendientes de ese grupo de personas que cuando nosotros hablamos en la venida de Jesús, pues ni entienden, o peor, se burlan. Versículo 5. Estas personas ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, dice que estas personas, la característica es que no creen, pero no solamente no creen en la venida del Señor y se burlan, sino que no creen tampoco en que Dios haya creado los cielos y la tierra. Los cristianos somos creacionistas, con la contundencia más fuerte que los mismos científicos en sus ideas, ¿no? Nosotros somos creacionistas. Desde que nací, yo he sido creacionista. Yo he creído que Dios hizo los cielos y la tierra. Aún que empecé a estudiar y empezamos a escuchar las diferentes teorías humanas y conceptos humanos, nunca dejé de serlo, aunque no era cristiano, aunque no llevaba una vida de acuerdo a la palabra en ese momento, pero nunca dejé de ser creacionista, porque está escrito, porque yo veo la creación de Dios, que Dios lo ha creado todo, que con su palabra creó los cielos y la tierra, que ordenó los planetas, como dice la palabra, que Él lo hizo todo, que Él es el creador de todo. Estas personas deliberadamente, dice voluntariamente, han decidido no creer. ¿Cómo van a creer que Jesús viene? Que Jesús murió en la cruz, que perdonó sus pecados, que se fue a preparar un lugar para nosotros, donde nosotros podamos vivir, si ni siquiera creen que Dios creó los cielos y la tierra. Hay que creer para creer en la palabra del Señor. Si no, nada. Ahora, ellos deciden creer en otras cosas, ¿no? No es que no crean, es que creen en otras cosas. Es que creen que venimos del mono, de los artrópodos, de seres más simples, que teoría como la del Big Bang, ¿cierto? O sea, teorías y teorías. Ellos creen en eso. Lo que no creen es que Dios lo haya hecho. Eso es lo que no creen. Por lo tanto, hay que entender que estas personas tienen esa característica. Son ateos. Son personas que no creen en que Dios hizo los cielos y la tierra. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sí? Dice que la característica, la consecuencia de haber tomado Dios la decisión en esa época de acabar la existencia en la tierra en ese momento, fue precisamente este tema. Esa pérdida de la fe, de la búsqueda de Dios, de creer en Dios. Porque cuando el hombre no cree en Dios, vive como decían nuestros padres, ese vive sin Dios y sin ley. Porque el que vive sin Dios vive sin ley. Y el mundo vive lo que vive hoy en día. Porque la característica es precisamente la increencia. El no creer, el no confiar en Dios, el no creer en Dios. ¿Ve? Han decidido creer en lo que los mismos hombres dicen. No creen que la palabra de Dios sea
¿cierto? Dice, no creen, dice primera de Juan 5, no creen en el testimonio de Dios, pero sí en el de los hombres, ¿no? Tan raro, ¿no? Que es más fácil creer en el testimonio de los hombres. ¿Y cuál es el testimonio de los hombres? Lo que los hombres dicen, afirman, escriben, ¿sí o no? Con sus propios argumentos, con sus propias cosas. Pero Dios tiene argumentos indubitables para que creamos en Él. Dios sí los tiene. Y Dios se los muestra a la gente. Y se los hará mostrar a estas personas también, ¿no? De una manera contundente, de una manera fuerte. ¿Ve? Pero deciden creer más bien en el testimonio de los mismos hombres, que se engañan entre sí mismos y aún así prefieren creer a los hombres que a Dios. Vamos a seguir, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces Pedro cita acá cómo va a terminar el mundo. Primero, recuerden que leímos el versículo anterior, dice que por eso fue el mundo anegado, ¿no? En esa época. Pero luego le dijo Dios a Noé y le dio el arco iris como señal. Dice, cada vez que veas el arco iris, recuerda que yo no volveré a inundar la tierra como ese día. Entonces, el final de la tierra no va a ser anegada por el agua, va a ser, dice aquí, por el fuego. Dice, el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y va a explicarlo un poquito más adelante Pedro, ¿no? Entonces Pedro también nos está citando en lo que nos está diciendo, que ya va a hablar de la venida del Señor, ya está diciendo, está recordando el evento de Noé, pero está recordando que la tierra va a ser no anegada, porque Dios lo dijo que no lo iba a volver a hacer, sino por el fuego. El fuego. La tierra será quemada. Y la tierra va a ser destruida, porque además necesita ser destruida. Necesita ser destruida para volver a ser algo nuevo, Dios. ¿Cómo puede haber algo nuevo si yo sigo en lo viejo? Lo viejo va a pasar. ¿Y cómo va a ser Dios? Lo va a quemar. De alguna manera, Dios volver a llenar la tierra después del diluvio fue otra oportunidad. ¿Cómo vivimos hoy? Así, como antes de Noé, ¿cierto? Matando niños, violando, abusando, engañando, mintiendo, negando a Dios, volviendo las espaldas, pervirtiéndonos con perversiones morales de todo tipo, ¿cierto? O sea, una vida espantosa, irracional, no tenemos respeto por la vida, lo mismo que vivía antes de Noé. La tierra tiene que ser quemada. La tierra tiene que ser quemada. Lo cita también en 1 Corintios 15 cuando dice, lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. La tierra es corruptible. Es corruptible. Y lo estamos viendo. Entonces ya no solamente es que lo vemos, sino que los científicos lo ratifican. ¿Cierto? Los científicos más halagüeños dicen que la tierra tiene una vida útil de 1500 años. ¿Cierto? Hay gente que se atrevió a decir que 50. Bueno, no es tan importante. Sabemos que sí se va a acabar. Y no porque ellos lo dijeron, sino porque está escrito, ¿no? Porque está escrito. Por eso dice Jesús algo muy hermoso. Dice, yo me fui a preparar lugar para ustedes. ¿Sí? Me fui a preparar lugar para ustedes.
un lugar distinto, donde no hay corrupción ni maldad. La característica de la nueva Jerusalén, del nuevo hábitat para nosotros, es una cosa espectacular, por supuesto. Es todo lo que el hombre ha anhelado, ¿no? Todo lo que el hombre ha anhelado. Vamos a seguir, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta expresión es muy importante, porque está metida en el contexto de la venida del Señor. Porque hay gente que hoy está asustada, que ya es el tiempo, que la vacuna, que la cosa, que nos van a meter el chip en la cabeza y tal. Mire, Dios lleva el control de las cosas, porque es que lo que está ocurriendo no está fuera del control de Dios. Todo lo tiene Dios controlado. Todo lo tiene Dios controlado paso a paso. Esto que está ocurriendo es parte de un proceso del Señor. Que el Señor pueda venir hoy. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, ¿no? Dijo que vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pablo. El apóstol Pedro nos dice, miren, puede que venga hoy, porque para Dios 1000 años es como un día. ¿Sí? Y un día como 1000 años. O sea, dice Dios, voy a venir mañana, pero resulta que van a ser 1000 años los que faltan. Eso no es tan importante. Yo llevo 41 años de vida cristiana y para mí no es importante si el Señor viene hoy o dentro de 1000 años. Las generaciones de cristianos de todos los siglos, que nos hemos congregado todos estos siglos, hemos esperado la venida del Señor. Hemos anhelado muchas cosas, dentro de ellas ser arrebatado. Eso incluye a Pablo, ¿no? Pablo murió de una manera trágica, pero él murió esperando ser arrebatado. Él no murió esperando que le cortaran la cabeza, ¿cierto? No, él murió esperando ser arrebatado. Nosotros esperamos ser arrebatados, ¿ve? Pero, y si no, pues no va a pasar nada por eso. Porque no seamos arrebatados. Porque definitivamente entonces resucitaremos y entonces vendremos con Él. Eso sí es importante. Lo importante no es cuando ocurra, lo importante es que ocurrirá. Eso es. Cuando llegó Jesús hace 2020 años a la tierra, lo estaban esperando la humanidad. Lo necesitaba la humanidad. Pero llegó el momento preciso cuando debió llegar. No antes. No antes. Jesús murió, resucitó en el momento. Cada cosa de Dios. Así, esa es la agenda de Dios, es el reloj de Dios y nosotros estamos en Él, finalmente, ¿no? Sus hijos, los que creemos en Él, confiando en cada detalle de lo que está ocurriendo, sabiendo que mientras tanto, pues nosotros debemos vivir de una manera especial. Ya lo cita el apóstol Pedro, ¿cierto? Pero que miremos que si es ya o después, no sabemos, ¿no? La gente dice, ya viene un nuevo orden mundial, el reseteo, sí, seguro, el mundo se resetea finalmente, ¿no? El mundo cambia. Los imperios, los romanos pensaron que iban a gobernar toda la vida, se reseteó eso. Ya que es el imperio romano, nada, no existe. Italia está endeudado, ni siquiera plata tiene, ¿sí o no? Los griegos, con todo lo que saben, usted va a Grecia, nada saben ya, ¿cierto? Todos los imperios han caído, el mundo se resetea, chinos o lo que sea, ¿cierto? Eso camina de esa manera. Nosotros confiamos
en Dios. Ahora, si este es el tiempo final, porque así lo ha determinado el Señor, lo importante es que usted y yo estemos preparados. Es que nosotros debemos estar preparados porque además no sabemos cuándo Dios nos llame. Entonces debemos estar preparados. La Biblia en Mateo, que el Señor Jesús empieza a compartirnos sobre el reino de los cielos, dice que debemos tener la lámpara encendida, debemos estar prestos, debemos estar ahí atentos. Vamos a seguir, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Pedro dice, hay una razón de esta demora, aunque no lo tenga por tardanza, que no sabemos. Estén preparados, dice ahí. Pero esta demora tiene un propósito, siempre. No podemos perder de vista. ¿Cuál es el propósito? Que todos se puedan salvar. Todos se puedan salvar. Hay que estar hablando de Jesús para que la gente se pueda salvar. La iglesia debe permanecer. Es una antorcha encendida en lugar oscuro para que la gente se pueda salvar. De ocuparnos nosotros de si el Señor viene en medio de esta pandemia o no, y si hay un nuevo orden mundial o no, debemos preocuparnos que cada día que el Señor no venga, esa tardanza es para que gente se salve. Es para que gente se salve. Tenemos que recordar que es que la gente está perdida sin Cristo. Toda. No algunos, toda. Y necesita ser salva. Entonces, toda la tardanza que tenga Jesús es permitir que mucha gente le conozca. Y nuestra función como iglesia es orar para que se salven. Ya nosotros somos salvos por la palabra del Señor, por su obra de la cruz. Entonces, oremos para que la gente se salve, porque esa es la famosa tardanza. La tardanza es que muchos puedan conocer. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cita lo mismo de Pablo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pedro insiste en que la tierra será quemada. También lo cita el Evangelio, también lo cita Apocalipsis, pero es importante que cada uno de los testigos que tenemos de la palabra de Dios nos digan lo que nos tienen que decir, ¿no? La tierra será quemada, será destruida, ¿cierto? Dice ahí, pero va a venir como ladrón en la noche. Por eso nadie puede decir, viene ya, viene el 15 de junio, el 14 de octubre. No, porque el ladrón no va a decir, prepárense, a las 3 de la mañana les caigo allá a robarles. Por eso ese ejemplo es muy bonito. Dice, como ladrón en la noche, que nadie sabe cuándo llegue. Y por eso están las famosas parábolas de las vírgenes necias, que las unas se gastaron el aceite diciendo, el Señor no viene ya, entonces vámonos a hacer otras cosas y tal. No se vive así. Entonces, al contrario. Y entonces se gastaron el aceite y cuando apareció el Señor, ahí mismo corrieron a las otras, dennos aceite. Y dicen, no, tenemos es apenas lo de nosotros. Entonces uno tiene que tener la lámpara encendida. Ese es el punto. Estar preparados. Emocional, espiritual, mental, comportamental, todo lo que usted quiera. Estar preparado. Se vive todos los días como si fuera el último día, ¿no? Se disfruta también el día porque es el día que nos regaló el Señor. Preparados. No, llegan 1000 años. No pasa, ¿cierto? Pero estuvimos preparados.
Vamos al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo va a ser deshecho, no hay entierro con trasteo, o sea, no nos vamos a llevar nada, nada, no nos llevamos nada. Es tan increíble es que ni el cuerpo nos lo llevamos, o sea, nos queda convertido en polvo. Entonces, no nos llevamos nada. Pero además, dice ahí, nada de estas cosas va a quedar. La Biblia les llama efímeras y vanas, ¿no? Vanas. Pero a veces para nosotros los seres humanos, esas cosas se vuelven más importantes que estas, que las espirituales. ¿Por qué no vamos a quedarnos en este mundo? Porque es que este mundo no nos ofrece nada, nada. Él se corrompe todos los días un poco más. Y cuando hablo de corromper, hablo precisamente de esa corrupción que le da a los materiales, que es que se vuelven polvo, se deshacen. Con el tiempo se deshacen, ya no sirven. Finalmente desaparecen, desaparecen. ¿Verdad? Así es. Entonces, el Señor con todo esto nos dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Estos son añadiduras, pero no son lo más importante. Lo más importante es la eternidad. La eternidad lo es todo, lo es todo. Y de esa manera debemos vivir, puesto que las cosas se van a... Entonces vivamos distinto, vivamos diferente. Hagamos tesoros, dice Jesús, hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla ni el orín corrompen. Hagamos tesoros allá. Todos los hombres, los seres humanos, viven haciendo tesoros aquí. Y nada allá, ¿no? Nada allá. Haga tesoros allá. Que su vida haya valido la pena aquí, porque usted hizo tesoros allá, en el cielo. Allá donde debe ser, ¿no? Si a la gente le preocupa tanto tener una casa suntuosa aquí, ¿por qué no le va a preocupar tener una casa maravillosa allá? Pero tienes que vivir así, dice, santa y piadosamente. Santa y piadosamente. O sea, que tu vida tiene que reflejar que tú tienes los ojos puestos allá, ¿no? Lo material absorbe al hombre. Lo material absorbe al hombre. Entonces yo he tenido discípulos que no tenían nada y luego Dios empieza a darles y se enamoran de la dádiva. Y sus corazones se fueron tras la dádiva y se olvidaron del Señor. Eso pasa, ¿no? La dádiva nos trata de robar los tiempos con Dios y se vuelven más importantes. Ya se convirtieron en socios del club no sé qué y tales, y ya todos los tiempos, y se los olvidó para qué Dios les dio. En principio ellos entendieron, perdieron el objetivo, perdieron la mirada. Por eso dice, pon la mira, ¿no? En las cosas de arriba. Ellos dejaron de poner la mira. ¿Ves? Y se vino toda una situación difícil después de 10 años, ¿no? No nos dejemos emborrachar del mundo. No. Dios quiere que disfrutes, sí, pero eso no te puede robar. No te enamores de las cosas. Enamórate de Dios. Enamórate del Señor. Que nunca pierdas el amor por el Señor. Por cualquier otro objeto, por cualquier otra cosa. Nunca dejes que el dinero toque tu corazón. No, eso es un medio. Va y viene y Dios te... Pero nunca olvides al Señor, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, ya gobiernas sin mí, ya todo lo puedes, que se te ha olvidado, ¿no?
Y muchas veces esa es la tendencia. Se nos olvida lo esencial. Dice aquí, estas cosas van a ser desechas. Vive una vida piadosa y santa. Una vida piadosa y santa. No dejes que lo material abrume tu corazón. Te saque, te distraiga, te preocupe tanto. ¿Cierto? Que ya vivas es para eso. Vamos al versículo 12. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los demás elementos siendo quemados se fundirán. Pedro insiste por tercera vez que la tierra y sus elementos serán quemados y serán deshechos. Y mire que lo cita la tercera vez como diciendo, ese será el fin del mundo, ¿no? Será el fin del mundo. Pero a ver, y entonces, ¿por qué vamos a preocuparnos por eso? Si es que es así. Dios tiene un lugar para nosotros, ya digo. Calles de oro y mares de cristal. O sea, o le creemos o no le creemos. O no le creemos. ¿Por qué no vamos a preocupar que la tierra se acabe? Ahora hay un espíritu que anda por ahí de cuidar el planeta, cuidar el planeta y tal. Y no cuidan su propia vida y no se preocupan por la salvación. Y si están preocupados por el planeta, ¿cierto? No por obedecer a Dios, no por honrar a Dios. Los mismos que cuidan el planeta son los mismos que aprueban el aborto. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Preocupado por las lechugas, pero no se iba a ir al infierno él. ¿Verdad? Te vas a preocupar por algo que se va a acabar. Preocúpate por tu alma, por tu familia, por el odio que tienes en tu corazón, por la amargura que hay en tu vida. Eso sí te debe preocupar, ¿cierto? Que eso sí es un cáncer que está tragando tu vida. Por el odio. Vive una vida de piedad y de santidad. Eso sí es así, ¿no? Pongamos la mira en las cosas que verdaderamente Dios quiere que miremos, ¿no? Vamos al versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces está diciendo ahí, ¿no? Pedro cita que es que esto se va a quemar, punto. Y se va a acabar. Así firmen tratados para no sé qué cosa del clima. Se va a acabar. Eso es como tratar de guardar una cosa que se va a acabar, que se va a destruir. Dice, pero nosotros esperamos, ¿cierto? Cielos nuevos, incluso hay cielos nuevos, y tierra nueva, donde habite la justicia, donde no more la maldad. O sea, así la gente cuide las lechugas, cuide el clima y cuide las focas y lo que quiera cuidar, la maldad sigue imperante, aún en el corazón de esas personas que hacen eso. ¿Sí o no? Ahí está. Pero su corazón no lo cuida. La tierra sí la cuida, ¿no? Pero su corazón, lleno de todo, no lo cuida. Pero sí la tierra. Pero mira, dice ahí, la tierra nueva es donde va a morar la justicia. El bienestar, la paz, la bondad, el bien, lo honesto, lo noble, no está aquí. Está allá. Está allá. El bienestar absoluto de un ser humano está en el cielo, está en la nueva tierra. Ese es el punto. Pero el mundo está buscando irse a vivir a Marte, porque como se va a acabar la tierra, bueno, y si con ese afán, gastando toda esa fortuna, afanados por buscar otro lugar, ¿para qué gastamos más dinero? Por eso dice Isaías 55, no gastes tu dinero en lo que no sacia. En vez de gastar ese dinero, ¿por qué más bien
no aceptas que ya hay un lugar, que vamos a vivir en él, que Dios nos preparó. Pero no creemos a Dios, entonces es muy difícil, porque no le creemos, no creemos que haya otro lugar donde verdaderamente more la justicia. Pero no debe ser el caso de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Jesús y nosotros creemos en estas cosas y estas cosas son las que nos deben emocionar. Por los siglos la mayoría de los cristianos hemos cantado las canciones como en una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria, nos levantará. O Cristo me dijo que venía otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe, ¿cierto? O más allá del sol, yo encuentro un lugar, un dulce hogar, el hogar que Dios tiene para nosotros. Pero nos insiste Pedro, no es aquí. No es aquí. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea, mientras esperamos, vivamos para el Señor. No, que si esta vacuna va a ser la señal de la bestia. No debemos preocuparnos por eso, sino por vivir una vida para el Señor. Diaria. Si estos son o no son los tiempos, lo más importante es que usted viva de esa manera, dice ahí. Procure con diligencia que Dios lo encuentre a usted aprobado. ¿Qué le sirve o a usted y a mí que nos preocupemos más por todo lo que está ocurriendo? No van a cambiar las circunstancias. Dios quiere que vivamos, que procuremos vivir con mansedumbre, con obediencia, con paz, caminando, conociendo, leyendo la Biblia. Eso sí debe ser nuestra preocupación. Congregándonos, amando, perdonando, viviendo una vida de piedad. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, él escribió, ¿cierto? Dice que la demora del Señor, esa paciencia que es para salvación. Vamos a seguir. 16, perfecto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice que el apóstol Pablo casi en todas las epístolas cita este tema tan importante. La venida del Señor, el vivir, el esperar la venida del Señor. Esperar la venida del Señor. Dice que hay gente inconstante, y es verdad, ¿no? Los inconstantes de la iglesia, los que una vez van, otras veces no van, una veces piensan una cosa, otras veces piensan otra, son las que finalmente terminan leyendo la escritura para, dice ahí, para torcerlas, ¿no? Para torcerlas, para cambiarlas, para decir lo que ahí no está escrito. Lo que ahí no está escrito. Y hay que tener cuidado. Dice, las almas inconstantes finalmente son las peligrosas. Decía un escritor, mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Dios. La gente que se ilumina conoce a Cristo, ¿verdad? Pero hoy la gente, por leer 3 libros, ya se creen científicos, ¿no? Y ya hablan de negar a Dios. Pero los que verdaderamente pusieron su corazón a investigar con todo criterio, se encontraron con el Señor. Las almas inconstantes, los que no se consagran verdaderamente al Señor, se vuelven los contradictores de la iglesia.
versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces advierte Pedro que nos mantengamos firmes y que no nos dejemos mover de tanta información, tanto del mundo como también de algunos cristianos, ¿no? De algunos cristianos. La palabra de Dios es para animarnos a caminar de la mano de Dios, no para desanimarnos a nosotros. La profecía fue dada para animarnos. A mí me tiene que animar el hecho de que el Señor viene por mí, se fue a preparar lugar para mí. Eso me tiene que animar. Pero yo no leo la profecía para no dormir esta noche, para concluir que resulta que esa persona es el anticristo y aquella es el primo de él. No. Y que ya van a controlar las mentes y las cosas y tal. No. Para leer la palabra es para animarte, fortalecerte, afianzarte, caminar de la mano, adorar, alabar, consagrar, evangelizar, que nos motive más, enseñar a la gente. Para eso es la palabra, ¿cierto? Esa es la palabra. La profecía es para animarnos, no para confundirnos, no para desanimarnos. Vamos a concluir en el 18. Antes bien, ahí está, nos dice ahí que en vez de dejarnos arrastrar, decía el versículo anterior, por todas estas cosas y el error de tanta gente, más bien, dice ahí, crece en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro finalmente concluye no solo esta carta segunda, sí o no, sino este capítulo 3 diciendo, tú debes ocuparte de conocer a Cristo y la gracia, de vivir el amor de Dios. ¿Cómo vamos a estar ocupados nosotros los cristianos en esta locura? ¿Cierto? Cuando nos falta disfrutar las cosas de Dios en la casa, perdonar, amar, ¿verdad? Dejar los rencores, sanar nuestro corazón, vivir en la gracia de Cristo y conocer aquí en la tierra un poco más a Jesús, enamorarnos de Él y adorarle. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Los cristianos no debemos estar ocupados de esta pandemia, ¿cierto? Debemos estar ocupados de Jesús y su palabra, ¿verdad? De obedecerle, de honrarle. Y en ese orden de ideas, de interceder los unos por los otros, para ser guardados, para ser fortalecidos, para ser protegidos, para que Dios sane, para que traiga sanidad sobre los que están enfermos, que es lo que nos enseña la Escritura. De que nos ocupemos de las cosas piadosas de la Biblia. Dejemos a estos científicos, financieros, periodistas, ocuparse de esa locura de ellos. ¿Ve? Nosotros, si alguien se enferma, pues tendremos que orar por él, ¿verdad? Y si alguien no se enferma, agradeceremos a Dios que Dios lo está guardando. Ese es el punto. Nosotros ocupémonos de que la gente sí conozca al Señor, de que sí busque a Dios y de que le encuentre. Dice, ocúpense de eso, no de las otras cosas, ¿no? Ocúpense de vivir una vida de obediencia a Dios, compartiendo, orando, intercediendo, adorando, alabando, extendiendo el reino, ofrendando y diezmando para que la iglesia crezca, permanezca. Ocupémonos de eso. Ocupémonos de eso. Padre amado, gracias por bendecirnos esta mañana, por bendecir a tu pueblo. Permítenos no perder de vista lo esencial de tu palabra,
y no ocuparnos como el mundo de la zozobra y de todas estas cosas. Que ellos resuelvan sus asuntos, sus vacunas y asuntos. Nosotros, si caemos enfermos, pues te pediremos a ti, como lo hemos hecho hasta ahora, y veremos tus respuestas. Oramos por aquellos que están necesitados, por los que necesitan provisión, bendición, multiplicación. Que sostengas y bendigas la vida de tus hijos. De eso debemos estar ocupados nosotros. De que otros te conozcan, de que la iglesia siga creciendo y otra gente se una a ti para ser salva, que es el tiempo que estás permitiendo ahora que suceda. Permítenos ocuparnos de la gracia y de conocerte a ti, Señor Jesucristo, más que conocer la información del coronavirus, más bien conocer más tu palabra, más todo lo que nos dices, más todas tus promesas, más todo de tu amor. Disfrutar más de ti que ocuparnos de todo lo que el mundo quiere que nos ocupemos. Te oramos por aquellos que no te conocen y que te necesitan. Que este año te puedan conocer y conocer de tu amor. Bendícenos en este tiempo, guárdanos como iglesia y guarda a la iglesia de Jesucristo en todas partes y en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, que el Señor les bendiga, que tengan feliz día y que no desfallezcamos en la fe.